Que la paz y el amor de Dios repose en cada corazón. Quiero saludar a la Iglesia del Señor y desear para este nuevo año las mayores bendiciones de parte de nuestro Dios que estén sobre sus vidas. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, es nuestra oración. Cuando lo hacemos periódicamente, orando por cada uno de los hijos de Dios, los que componen la Iglesia de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde, y quiero compartir con ustedes en esta hora la palabra de Dios, donde se encuentra allí en Evangelio según San Juan, capítulo 14, del verso 1 al 14. Allí la palabra del Señor nos habla de esta manera: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa más maravillosa, qué invitación más gloriosa. Amén. No es una invitación temporal, no es una invitación circunstancial, es una invitación a la eternidad, a estar siempre con Dios, a estar morando con Él, como dice la palabra del Señor. Cuando Jesús habla, creed en Dios, creed también en mí, no se turbe vuestro corazón. La verdad es que tenemos que saber en qué creemos nosotros, como hijos de Dios. ¿En qué creemos? ¿Creemos en Dios? Todo el mundo prácticamente cree en Dios, que hay un Dios, la mayoría. Pero tenemos que centrar también nuestra fe y nuestra creencia en aquel que hace posible poder conocer a Dios. Y esta es la persona de Jesucristo. Por eso Él habla a sus discípulos justamente en el tiempo en que está anunciando que Él tiene que ir y cumplir con el cometido que Dios le encomendó, ¿cierto? En el verso 36 al 38 del capítulo 13, un poco más arriba, dice la palabra del Señor, la negación de Pedro. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Ya Pedro le preguntaba, ¿a dónde vas? Y él le responde, ¿cierto?, diciendo, a donde yo voy no me pueden seguir ahora, más me seguirás, dice, después. Le dice a Pedro, más me seguirás después. Y la verdad es que Jesús cumplió al pie de la letra el mandamiento y la ordenanza de su Padre Dios. Y es tan estrecha la comunión que tiene Padre e Hijo que Él dice así, de esta manera: no se turbe vuestro corazón, porque Pedro se turbó. Y dice la palabra del Señor, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Esa era la creencia de Pedro, esa era la resolución, ¿cierto?, que toma Pedro de decir, Señor, mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y a continuación Jesús le dice a Pedro, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y le dice el verso 12, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué maravilloso. Por eso le decía anteriormente, esta es una invitación eterna, eternal. Amén. Es una invitación que está por cumplirse y se va a cumplir. Porque lo que Dios habla en su palabra lo cumple. Y Él fue a preparar lugar para nosotros, los que creemos en Dios y los que creemos en Él.
Fue a preparar lugar. Y el lugar que fue a preparar no es un lugar limitado. No es un lugar, ¿cierto?, exclusivo para cierta clase de personas. No, es un lugar grande, maravilloso, espacioso. Amén. Voy pues a preparar lugar. La grandeza de Dios se deja ver en esta invitación. Porque Dios es grande. Un cielo infinito. Un trono de Dios grande e infinito. Gloria a Dios. Dice, y si me fuere, dice el Señor, y os prepararé lugar, vendré otra vez. Esa es la promesa que esperamos todos los hijos de Dios. Que Él venga y venga a cumplir esa promesa, a buscarnos. Amén. Y en el verso 3 menciona por primera vez Jesús el arrebatamiento mismo. Y eso lo podemos ver nosotros en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Allí está la invitación que anteriormente, con antelación, había dado nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de otro grupo de personas. Por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turben, no se escandalicen, no, crean a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, como dice Pablo, porque si creemos, que esa es la cuestión, creer. ¿Creen en Dios? Crean también en mí, porque todo pasa por creer. Para el que cree, todo es posible. Y Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15 de Primera de Tesalonicenses 4 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ese que prometió, ese mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí yo quiero detenerme un momento, porque este mensaje es un mensaje de vida. Amén. Es el camino de la vida. Esto es un mensaje de vida, no es un mensaje de muerte. Es un mensaje de vida. Y yo quiero que si me está escuchando alguna persona que ha pensado o ha pasado por su mente quitarse la vida, escuche este mensaje, porque le hará cambiar totalmente de opinión. Porque el Espíritu Santo redarguirá su corazón de tal manera que entenderá lo que se trata de enseñar a través de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo sigue hablando y diciendo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Se cumple aquí también, se confirma, ¿cierto?, la promesa de nuestro Señor Jesucristo diciendo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Luego dice el Señor, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cierto? Le dijo Tomás, el incrédulo. Tomás le dice a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?
Y allí Jesús enseña las célebres palabras que han retumbado desde la creación hasta el día de hoy y hasta la eternidad. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Qué maravilloso! No hay otro camino, no hay otra vía, no hay. Jesús lo dijo y lo confirma en su palabra, y podemos nosotros a través del Espíritu Santo entender de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Y Jesús le responde a Tomás y le dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y aquí estamos entrando en un conocimiento pleno, en una relación íntima, en un conocer de piel, de cercanía. Gloria a Dios, ese es el conocimiento de Dios. Amén. Y dice, Jesús le dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Luego entra en esta conversación otro de sus discípulos, ¿cierto? Felipe. Y Felipe también, queriendo que le explicaran esta palabra de Jesús, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, todavía seguían sin entender. Jesús ya les había dicho: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Amén. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. ¿En dónde queda Jesús? Por eso dice, le responde Jesús a Felipe en el verso 8 del capítulo 14 de San Juan. Le responde Felipe y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Gloria a Dios. Tenemos que entrar a conocer a Dios. Amén. El conocimiento de Dios, ¿cierto?, es lo que nos lleva a nosotros, ¿cierto?, a conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿cierto?, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Escuche lo que digo. Cuando entramos a conocer a Jesús, la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús es la vida. Y Él se lo dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Y luego dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre, el Padre? O sea, todavía los discípulos no entendían, hacen separación. Hoy, hasta el día de hoy, el hombre en esta tierra hace separación, ¿cierto?, de la Trinidad, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es la esencia, es una esencia. Están los tres en uno. Está en la comunión, que son uno. Y lo dice Jesús, ¿cierto? Por eso dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, dice el Señor, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gloria a Dios. Amén. Entonces, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Amén. También Jesús habla con sus discípulos, ¿cierto? Y habla con los judíos que habían creído en Él, dice la palabra del Señor. Y también Jesús les dice lo siguiente, les dice así. Les dice en el capítulo 8 de San Juan, capítulo 32, dice Jesús: y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Muchas veces nosotros hemos sido cautivos de situaciones, hemos quedado cautivos de pasiones, hemos quedado cautivos de ansiedades, hemos quedado cautivos de temores.
y también hemos quedado cautivos de confusiones. Por eso Jesús dice, no se confundan. Creen en Dios, crean también en mí. Como dice la palabra textual, no se turbe vuestro corazón. Donde hay turbación, hay desolación. Donde hay turbación, hay soledad. Donde hay turbación, hay muerte. Por eso Jesús con propiedad les dice a los judíos que habían creído en Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso que Jesús en esta conversación que tiene con Tomás y con Felipe, ¿cierto?, les hace entender de que no separen las cosas. Él es en el Padre y el Padre en Él. Amén. Y lo dice, el verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí hay algo profundo y maravilloso. Fíjese que aquí, usted sabe que la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero aquí está hablando de dos personas nada más, el Padre y el Hijo. Pero aquí incluye, ¿cierto?, a los que han creído en Él. Y dice Jesús, ¿cierto? De cierto os digo, el que en mí cree. Por eso yo creo en Él. Usted tiene que creer en Él para hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Esto es profundo, esto es maravilloso. Dice, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque aquí entra, ¿cierto?, la persona maravillosa del Espíritu Santo. Y luego lo vamos a comprender. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor, lo haré. Para que el Padre, dice, sea glorificado en el Hijo. Es decir, si yo creo en Dios, amo a Dios, tengo una relación íntima con Dios, ¿cierto?, va a suceder lo siguiente. Dice la palabra del Señor, ¿cierto?, para ser glorificado. ¿Cuándo el hombre es glorificado? Cuando el hombre obedece a la voz de Dios. ¿Cuándo el hombre es glorificado? Cuando el hombre entiende que tiene que hacer misericordia, juicio y justicia. Porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y esto es la gloria del hombre. La gloria del hombre es hacer la voluntad de Dios, como Jesús hizo la voluntad de su Padre y Él es glorificado. Por eso dice el Señor, vuelvo a leer, de cierto os digo, el verso 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre. Verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Y vuelvo al principio, lo que mencionaba anteriormente. Hay muchas personas que en este minuto les ha embargado la turbación y están ahí en un callejón sin salida y no saben a dónde ir. Y lo más cercano que tienen, el pensamiento cercano que tienen a mano, ¿cierto?, es quitarse la vida. Cometer suicidio, porque ese es el problema. Todos los que piensan o ha pasado por su mente suicidarse, escuche este mensaje. Amén. Y quiero invitarle a usted que vaya conmigo a San Juan. Aquí vamos a ver que el Espíritu Santo redarguye y convence de pecado. Amén. Lo vamos a leer en el capítulo 16 de San Juan, verso 5 en adelante. Vamos a leer parte del 4 también, del 16. Dice, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. El Señor está hablando.
Y dice, eso no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Dice, pero ahora voy al Padre, al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero aquí viene lo maravilloso. Verso 7 del capítulo 16 de San Juan dice así, pero yo os digo la verdad. Acuérdense que es el camino, la verdad y la vida. Dice, yo os digo, ¿cierto?, la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y ese es el Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, verso 8 del capítulo 16 de San Juan dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos convence. Gloria a Dios al Espíritu Santo que abre nuestros ojos y podemos ver por fe a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos convence porque podemos entender de que en Él está la vida. Y por eso le decía anteriormente, ¿cierto? Cuando conocemos a Jesús, la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque está la vida. Él venció la muerte. Con su muerte, Él venció la muerte, porque resucitó al tercer día. Amén. Venció la muerte con poder y sujetó la muerte en obediencia a Él. Por eso todos nosotros lo que le pidamos al Padre, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y mayores cosas que esta, Él hará. Es decir, podemos sujetar en el nombre de Jesús el espíritu de muerte. Gloria a Dios por esto. Por eso Jesús dijo, y mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis. Y usted sabe que la muerte es el fin. Por ahí hay un dicho, todo tiene remedio en esta vida menos la muerte. Pero en Cristo Jesús usted puede sujetar la muerte en obediencia a Cristo. Gloria a Dios. Porque Él dice así, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el mayor pecado, ¿cierto?, es la incredulidad. Es la incredulidad. Ya el hombre va a ser juzgado por su incredulidad. Por eso es importante creer. Yo le invito en esta hora que usted crea con todo su corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, que hoy está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Y cuando Él intercede por nosotros, la muerte no tiene autoridad, porque usted está invocando la vida. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, ¿cierto?, o va a Dios en el nombre de Jesús, usted está invocando la vida. Por esto este tema se llama el camino de la vida. No es el camino de la muerte. El camino de la muerte va de la mano con la incredulidad. Por eso Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es inmensamente grande. No alcanza nuestra imaginación a comprender la inmensa mansión que Dios tiene para cada uno de nosotros. De ahí que muchos cantan a las mansiones del Señor. Bellas mansiones. Aleluya. ¿Por qué? No estamos hablando de una mansión terrenal. No, estamos hablando de una inmensidad. Aleluya. Allí no hay limitación. Luego dice el verso 10 de San Juan 16, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque eso es justo. Jesús lo dijo. Me conviene irme de entre ustedes. Pero escuchen, volveré. Porque Él viene por su iglesia. Él se tomará a sí mismo. Cuando dice, me tomaré a mí mismo, es porque en cada uno, en cada cristiano, hay un Cristo que está en Él. Por eso Jesús dice, me tomaré a mí mismo. Aleluya.
Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso se tomará a sí mismo. Gloria a Dios. De juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Y luego Jesús habla y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por eso que la revelación de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo que redarguye nuestros corazones nos lleva a conocer esta verdad, ¿cierto? Los judíos que habían creído en Él, Jesús les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y estos judíos que habían creído en Él, fíjese, le dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, tú estás hablando de un sacrificio en vano. Lo que tú vas a hacer no sirve porque nunca hemos sido esclavos de nadie. Y eso, yo creo que el más neófito de los creyentes entiende de que el pueblo de Israel fue esclavo de mucho pueblo, de muchas naciones fueron esclavos. De Egipto, de los romanos, y así suma y sigue, de los babilónicos. Ellos fueron esclavos, pero la ceguera, se da cuenta, la ceguera espiritual les lleva a decirle a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie. Tampoco nosotros podemos decir hoy día, no, yo no soy esclavo de nadie. A veces somos esclavos, como le decía anteriormente, de la turbación. Somos esclavos de la ansiedad. Somos esclavos del temor. Por eso Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Cuando conocemos a Jesús, ¿cierto? Conocemos la vida. No la muerte, sino la vida. Y este mensaje es un mensaje de vida. Yo sé que este mensaje llegará a los corazones que están turbados hoy día. Y en el nombre de Jesús y por su palabra, hoy atamos todo hombre fuerte de muerte y destrucción que esté sobre las personas, sobre los hogares. En el nombre de Jesús, en medio de esta confusión en la cual estamos viviendo hoy día, el mundo entero, tenemos una palabra de vida. Tenemos un camino, tenemos una verdad y tenemos una vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y en todo lo que hemos leído se mencionan estas tres partes. Camino, verdad y vida. Camino porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. La verdad, porque aún nuestra verdad, ¿cierto? Usted está hablando verdad, nuestra verdad es relativa. La verdad absoluta es Jesucristo. Y cuando usted tiene a Cristo, tiene la verdad. Gloria a Dios. Cuando no tiene a Cristo, déjeme decirle, no tiene la verdad. Porque no tiene a Cristo. Él es el camino, la verdad. Y también Él es la vida. Amén. Hay mucha gente que dice hoy día, y lo pasa bien, sobre todo en este fin de año, ¿cierto? Y comienzo del otro. Lo han pasado bien, han comido bien. Esto es vida. Y la verdad, eso no es vida. Porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Consiste en creer. Que hay un Dios que sana, que salva, que bendice, que prospera, que da vida. Gloria a Dios. Muchos le cantan a la vida. Nosotros tenemos en nuestra nación, Chile, ¿cierto?, a una cantautora muy famosa, que tiene canciones muy hermosas, con mucho sentido. Son preciosas. Muchos artistas, ¿cierto?, y cantantes han cantado sus canciones. Y hay una canción que le dedica a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero fíjese, cantando una gran y hermosa canción y cantando una gran verdad, porque la vida le había dado tanto. Pero sin embargo ella en respuesta toma un arma y se quita la vida. Se da cuenta que el hombre no entiende ni siquiera lo que canta. No entiende. Porque si lo entendiera, ella no habría hecho eso. No le estoy juzgando.
ni menos culpando, sino que para que nosotros tengamos conocimiento de la verdadera vida que está escondida en Cristo. Gracias a la vida que me ha dado Cristo, porque esa vida me lleva en victoria, no en derrota, me lleva en vida, no en muerte. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos guarde. Quiero orar por su vida. Dios eterno, hemos hablado tu palabra en tu nombre y sabemos, oh Dios, que tu palabra no volverá vacía. Yo pido en esta hora que esta palabra llegue a cada corazón y puedas redarguir, tu Santo Espíritu pueda redarguir los corazones. Y aquellos, Señor, que han pensado, Señor, quitarse la vida, hoy puedan reaccionar por tu palabra y puedan creer en ti. Yo sé, Señor amado, que tú les darás vida y, como dice tu palabra, en abundancia. Aleluya. Gracias te damos por esta palabra. Rogamos tu bendición sobre cada hogar que está escuchando este mensaje. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo, nuestro eterno y suficiente Salvador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.